Buenas tardes. Mi nombre es Mario Anguiano Zavala y este es mi credencial de lector. Hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversias establecidos en nuestra Constitución a raíz de la reforma en el 2008. Estos mecanismos quedaron establecidos en el artículo 17, por lo que dice que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Entonces, creando los mecanismos alternativos, se da la oportunidad de que las víctimas tengan acceso a una justicia pronta. En estos mecanismos se establecen las formas de que las personas víctimas van a ser reparadas en forma integral en sus afectaciones recibidas por un imputado, por alguien que les ha causado un mal en su bien jurídico, tanto en su persona como en sus posesiones. El artículo 17, después del artículo 17, se crea la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos a Solución de Controversias. Debido a esto, cuando se decreta, cada estado crea un centro estatal de justicia alternativa y posterior a eso, cada centro y cada estado elabora su propia ley de mecanismos alternos. Ahora, en el caso de los mecanismos de solución de controversias en materia penal, que esto rige a todo el país, se establecen las formas y los procesos que se deben de llevar en estos centros para llegar al bien común, que es que la víctima pueda ser resarcida, como ya dijimos, de la reparación del daño. Hay tres cosas por las cuales se crearon la, 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 los, los mecanismos. Uno es para que las víctimas puedan tener acceso a una justicia pronta. Esto es para evitar un juicio largo, cansado, tedioso y altamente costoso. Entonces, con un mecanismo, teniendo acceso a un mecanismo, tiene la oportunidad de que su asunto pueda durar en menos tiempo, gracias a los mecanismos. La otra es aligerar de carga a los órganos jurisdiccionales. Esto es, existe un catálogo donde especifica el tipo de delito que puede ser mediable. A ese catálogo existen los delitos no graves, que son los que pueden ser mediables en los centros estatales. Para esto, el juez de control es el que decide si un asunto se va a mediación. Si el imputado solicita irse a un mecanismo, la víctima u ofendido debe estar de acuerdo, así como el Ministerio Público. Si ellos dos están de acuerdo, entonces asistirán, su caso será derivado al Centro Estatal de Justicia Alternativa. El Centro Estatal recibe esa carpeta de investigación, una parte con el caso fáctico de lo que levemente sucedió. En el Centro Estatal, los facilitadores no tienen acceso a toda la carpeta. Van solamente guiados por algo que les dice el juez. Por ejemplo, que la reparación del daño fuera estimada en 20,000 pesos. Cuando los intervinientes asisten a las sesiones de justicia alternativa, es ahí como el facilitador se dará cuenta de qué mecanismo debe utilizar. Existen tres, que es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. En el caso de la junta restaurativa es muy ocupada, muy usada y se aplica prácticamente para adolescentes, porque en este caso esos asuntos de adolescentes es donde se incluye a la sociedad, a una parte de la sociedad. Entonces, esos regularmente la junta restaurativa se lleva a cabo o se usa más en justicia para adolescentes. En el caso de los facilitadores en materia penal, se pueden utilizar solamente los más comunes, que es la mediación y la conciliación. En el caso de la mediación, el facilitador acompañará a las dos partes, que es el imputado y que es la víctima ofendido,
para que ellos puedan llegar a un acuerdo para la reparación del daño. ¿Cómo es esto? Bueno, el facilitador no interviene, solamente está a la expectativa de que los intervinientes puedan llegar a un acuerdo sobre de cómo el imputado va a reparar el daño a la víctima. El imputado tiene hasta 2 años para resarcir esa reparación. Quiero decir que si en ese momento se lleva el acuerdo reparatorio y se establece que pueda ser el pago en una sola exhibición, puede ser en ese momento en las oficinas o una fecha posterior. Para esto, cuando después de todo el proceso, con la ayuda del facilitador en materia penal, se establecerán las condiciones y las cláusulas en que el imputado deberá pagarle a la víctima o ofendido lo necesario y de forma integral. De forma integral quiere decir que si la víctima requiere hospitalizaciones, curaciones, ayuda psicológica, apoyo psicológico con algún psicólogo externo, el imputado está obligado a correr con esos gastos por el daño causado. Entonces, puede ser que el imputado diga, bueno, lo pago en una sola exhibición, si esto quede establecido en el acuerdo reparatorio, los dos firman y eso se le hace saber al juez que conoce de la causa. Si para el juez estima que todo está en orden, que está en regla y que no se vulneran los derechos de la víctima, le da su visto bueno y así procede para que el imputado pueda hacer en un solo pago la reparación del daño. Si esto no fuera así, el imputado puede hacer uso de hacer el pago diferido, esto es, en parcialidades. Puede ser en forma mensual o quincenal, de acuerdo a cómo se vaya acomodando. Si esto es lo que él ofrece y la víctima está de acuerdo, entonces llegarán a ese acuerdo reparatorio, claro, después de algunas sesiones conjuntas o por separado a cada uno. Llegan a ese acuerdo reparatorio y se firma. Entonces, en ese acuerdo, el imputado definirá cuánto va a pagar y por cuánto tiempo tiene. Como ya dijimos, tiene hasta 2 años para hacer ese pago. Queda establecido si el imputado irá a pagar a la oficina, no a pagar a la oficina. En este caso, se verán ahí ofendido o víctima con el imputado y le hará entrega de ese pago mensual o quincenal como hayan quedado. La otra sería que la víctima proporcionara un número de tarjeta bancaria en la cual el imputado le estará depositando cada vez de acuerdo a como hayan acordado. Si en este caso se sigue todo el proceso, después de que se firma, hay un área que se llama seguimiento en el centro estatal. ¿Qué es esto? El seguimiento lo que hace es estarle hablando al imputado cuándo se le va a llegar la fecha de pago, si se ha pasado algún día, si por alguna razón quiere saber por qué el imputado no ha pagado, puede mandarle una invitación a que exponga su problema. Después de que exponga su problema, se le hace saber esto a la víctima para tener una reunión conjunta y volver a organizarse o volver a firmar otro acuerdo en el cual la víctima puede estar de acuerdo en que el imputado baje la cantidad que ha estado pagando. Quiere decir que si se ha tenido algún problema, pueda decir que la víctima puede decir, bueno, si me estabas dando 2,000 pesos, dame 1,500 y te ayudo de esa manera para que tú me sigas pagando como habíamos acordado. Se establece, se vuelve a firmar y entonces el imputado estará depositándole a esa cuenta bancaria cada vez como hayan acordado hasta el término del pago como hayan acordado, hasta que se haya liquidado por completo en lo que se firmó en el acuerdo reparatorio. Después de que se termina de pagar, el imputado, el centro estatal le hará saber al juez que conoció de la causa que el imputado ha cubierto con todos los requisitos y con la reparación del pago, para que entonces el juez dicte el sobreseguimiento de la causa. Queremos decir que se extingue
la acción penal. Ahora bien, si el imputado por alguna razón vuelve a cometer un hecho que la ley señala como delito, si cumplió con el primer acuerdo reparatorio, tiene hasta 2 años para acogerse a otro beneficio de mecanismo alterno. Queremos decir que si en el 2022 cumplió sin problema, tiene hasta el 2024 para volverse a acoger a otro mecanismo. Si cumplió en el primero. Si no cumplió con el primer acuerdo reparatorio, tiene hasta 5 años para acogerse de nuevo a otro acuerdo si vuelve a cometer otro hecho que la ley señala como delito. Es así entonces que los mecanismos no le son negados a nadie. Los mecanismos están ahí para, para ayudar a las partes, tanto a la víctima como al imputado. A la víctima para que pueda ser reparado en sus daños, tanto como el imputado pueda pagarle a la víctima de una forma sin presiones, sin un juicio largo, sin tener que ir a audiencias, sin tener que ir a citatorios, sin tener que ir a nada. Evitarse todos esos problemas siempre y cuando el imputado cumpla con el acuerdo reparatorio en el cual se establecieron las formas de cómo va a hacer los pagos en la reparación del daño. Ahora bien, los mecanismos alternos no solo quedan ahí, también se llevan mecanismos al interior de los cerezos. Esto es, que hay un área dentro de los penales en el cual manejan o tienen un control para los internos que tienen conflicto allá adentro. Si algún interno tiene conflicto con otro interno, solicitan irse a un mecanismo ahí dentro del mismo penal para que puedan llegar a un acuerdo y evitar una serie de conflictos internos. Ahora bien, como ya mencionamos, existe el mecanismo de la conciliación. En la conciliación, el facilitador sí tiene y puede tomar parte o formar parte en los acuerdos que las partes quieran tomar. El facilitador en materia penal puede decirle al imputado guiarlos en la forma de que puedan avenir sus diferencias para evitar otra posterior molestia a la víctima. Esto es, que dentro del acuerdo reparatorio, si es dependiendo del conflicto que se trate, pueden hacer uso del mecanismo con la conciliación. Esto se lleva a cabo dependiendo del conflicto. Después de que el juez conoce de la causa, las partes intervinientes solicitan irse a un mecanismo alterno, el centro estatal lo recibe y asigna un mediador. El mediador es el que decide qué tipo de mecanismo, qué método va a utilizar. Como ya dijimos, puede ser un método de mediación o puede ser un método de conciliación. Las sesiones no tienen límite las sesiones. Las sesiones pueden darse una o dos o tres. Esto es porque existe la voluntariedad. Está la libertad de que los dos puedan decir, hoy ya vine a la cita conciliatoria, pero como que algo no me queda claro, puedo solicitar una cita posterior, otra invitación, porque así se le llaman los mecanismos, invitaciones. Se solicita otra invitación, se le agenda para volverlos a atender y el mecanismo, el centro estatal estará disponible para que las partes puedan solucionar su conflicto, como ya dijimos en un principio, sin tener que ir ante el juez. Que ellos mismos puedan ponerle una solución a su conflicto de la mejor manera. Y como en los centros estatales, este servicio es gratuito. No tiene costo para ninguna de las partes. Es probable que las partes tengan sus abogados particulares. Estos abogados particulares en la mediación no tienen nada que aportar. O sea, no que no tengan nada que aportar en sí con ellos, pero al centro estatal solamente va a asistir y es importante para las partes. Es así entonces que se usan y se habilitaron los mecanismos en nuestra Constitución.
para ayudar a las intervinientes a que puedan tener una rápida solución, para aligerar la carga al órgano jurisdiccional y para que la víctima pueda tener pronto acceso a la reparación del daño. Muchas gracias.